cuando haces la batalla de Florida, por ejemplo, tenés que irte al lugar y conocerlo bien. Bueno, otra vez, acá lo hemos dicho innumerables veces, el general Gary Prado ha sido un tipazo en ese aspecto, fue el gestor en todo sentido, el círculo de comandantes de la caballería. Era ¿no? del círculo de militares de caballería, digamos, ¿no? Era el se llama presidente en ese y él Mercado. tenía, digamos, la idea de hacer una pinacoteca, digamos, con referencia de hechos históricos regionales, ¿no? La batalla de Florida, como vos sabés, digamos, fue clave para los argentinos en la consolidación de su independencia y fue acá, digamos, y hasta antes de eso, inclusive hasta poquito después, vos buscabas en el internet de parte de la bibliografía argentina y decía pueblo en el altiplano boliviano, decía, ¿no? Entonces, claro, como era en Bolivia ya exactamente, asumía, ¿no? Entonces, pues una pena, ¿no? Mirá, y había dado un nombre al colegio principal secundario de Santa Cruz, a una provincia, a una calle principal también de la ciudad, y no tenía una referencia bibliográfica semejante. La gloria máxima del ejército cruceño, que fue más mística que recurso, digamos, ¿no? Porque era una disparidad de fuerzas, digamos, entre el ejército cruceño armado por Warnes con los españoles, ¿no? De blanco. Pero ellos utilizaron su feudo, su territorio, digamos, para equilibrar fuerzas y le vencieron. Pero vos digamos, tuviste, ¿no?, que utilizar el feudo y el territorio, ir allá, mirarlo, saber la estrategia, la geografía, leer de cómo utilizaron, cómo sacaron ventaja de ese espacio, por qué los arrastraron hasta ahí, todo eso. Ubicarse en el lugar. Exactamente, ¿no? Y el general, digamos, yo lo considero, porque hay generales y generales en la Fuerza Armada Boliviana, ¿no? Y ese es uno de los clase A, de los pocos que conozco, digamos, ¿no? Después tengo otro directo amigo, ya más coetáneo, pero es un estudioso, es un estratega, tiene un conocimiento superior al del común, digamos, ¿no? Entonces me sirvió de mucho para interpretar, además, digamos, que tuvo ¿no?, la visión de hacer esas 3 escenas de la batalla, porque son 3. Claro, una ¿no? serie de 3. Exactamente, ¿no? Más El señuelo, la emboscada y el combate final en las calles del pueblo, ¿no? Ahora, lo que te quería decir, que es bueno también para los televidentes, es de que no son meras ilustraciones, ¿no? Claro, de que tienen un lenguaje pictórico, digamos, y una serie de recursos, ¿no?, que nos beneficiamos todos en cualquier actividad que desarrollemos en el presente, porque hay varias generaciones precedentes que nos han dejado un bagaje de conocimiento extraordinario, ¿no?, en todos los ámbitos, y en la pintura no es menos, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente también Carlos lo que ha logrado a través de su pintura es identificar algunos rostros, ¿no? Por ejemplo, en la Fundación, que es una de las pinturas más retratadas en estos días en el museo, porque claro, va mucha gente, van los chicos de la escuela, van los medios, ¿no?, que quieren imágenes, ¿no? Ahí se puede identificar el grupo indígena, se puede identificar quién es quién, aunque nos falta el negro pregonero, ¿no? Que seguramente se añadirá, ¿no? Pero está. ¿Se puede añadir? Claro, hay espacio. Hay espacio. Porque ese cuadro tuyo de la Fundación es probablemente el cuadro más detallado de lo que se pudo haber vivido en el momento. Claro. ¿No? El previo es el de Paino y no hay más. No hay más. Claro, sí. Ahora lo pero el de Paino es un lindo cuadro, todo lo que uno quiera, pero no está en plena selva. No está en la selva. No está en la selva. No hay los elementos. Porque como vos explicaste en alguna oportunidad, probablemente no estaban ahí en ese momento los pájaros, pero había que ponerlos para mostrar, graficar la exuberancia biológica del entorno. Ajá, ¿no? Sí. Y bueno, trata también el cuadro de reflejar lo que somos, ¿no? Inclusive en plantar el mojón, ¿no? Para la horca y rollo, que es entre el indígena y el español, que desde un primer momento es una simbiosis biológica y cultural, ¿no es verdad? Que eso somos. Te pido un detallito. El mojón está presente desde que... Eso es el prototipo, el protocolo en cualquier fundación. Ajá. La horca y rollo. De las fundaciones españolas, ¿no? Sí. Y bueno,
Y también la diversidad de pueblos indígenas, ¿no? También, los ha caracterizado, ¿no? Exactamente, ¿no? Los tocados, las alegorías que tenían. Nosotros hemos conocido a nuestros indígenas ya misionados, ¿no? O asimilados. Y lo primero que hacían los curas, digamos, eran despojarle de su... Claro, sacarle todo eso y vestirlo. De sus ornamentos, ¿no? Y vestirlo. Sí. Entonces eso también ha servido, ¿no, Paulita? Para el carnaval, de repente se han tomado ahí, digamos, como referencia esos tocados. Ahí tuvimos el apoyo de algunos amigos antropólogos alemanes y todo eso, ¿no? Para reconstruir, tratar de ver qué tipo de ornamentos, se trabajó, ¿no? con mucho documento, ¿no? Así para es. decir qué decía, cómo increíble estaba, ¿no? El documento, ¿no? Así es. ¿No? Y se resalta, digamos, la exuberancia biológica de nuestro entorno, ¿no? Que yo siempre digo, más envidia del mundo puede ser. Y después tenemos el otro cuadro importante, que es el de Santa Cruz de la Sierra la Vieja, ¿no? Que está, digamos, ya confirmado con los levantamientos arqueológicos que ha hecho Danilo, ¿no? No, pero antes, ¿no? Antes. Por eso. Evidentemente, yo me serví de los argentinos, ¿no? De la Universidad de Cuyo, Cortés, de Mendoza, más que todo, y Eduardo, que deja una base, ¿no? Claro. Pero la de los argentinos de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, fue muy valioso porque además fueron muy respetuosos, abrieron los cimientos, y los taparon de vuelta. Yo justamente, la Fundación Nova, fuimos a San José en el año 2006 y pudimos verificar, eso es emocionante ver los restos de tu ciudad madre de 450 años antes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Todo cruceño tiene que ir a Santa Cruz de la Sierra. Claro. Qué maravilla. Es una sensación que solo el que está allá. Claro, nosotros cuando hemos ido no estaba trabajado. Y hay que subir a un lugar que se llama el Mirador de Chávez. Sí, claro. Ahí uno entiende la dimensión de lo que fue este proceso, ¿no? Y lo que él soñó. El hombre pensó, por supuesto. Claro. Todos deberían ir. Y que sus descendientes, la familia ñufleña, como dice Sixto Mostero Hoyo, siguió la máxima, ¿no? Poblar y desencantar la tierra, porque de eso hablábamos con nosotros le decía un paraguayo la vez pasada, somos bien parientes con los paraguayos, digamos, por el mestizaje, claro, que eso tenemos una historia muy común, además de allá vienen, nuestro fundador somos rioplatenses. Vino de allá, pero le digo, ustedes no nos atan los zapatos en cuanto a la conquista territorial, ¿no? Porque ellos, digamos, tuvieron un reducido espacio, sin embargo, los cruceños llegaron hasta casi la desembocadura del Madera con el Amazonas, ¿no? Y ahorita en lo que quedó de Bolivia, después de lo que han enajenado los gobiernos centrales bolivianos, esos territorios como el Acre, el Madera, el Mato Grosso, ¿no? En fin, se puede percibir claramente esa herencia cultural en la forma de hablar. Mira, Adolfo Chávez, por ejemplo, de Tumupasa, norte de La Paz, y habla igual que vos o que yo, ¿no? Los pandinos hablan igualengo, ¿no? Escuchaba unos historiadores andinos en este último tiempo hablar de que Pando es de cultura cruceña, ¿no? Y tiene si no, vaya a ver que la Pachamama no son burreras esas. Y yo siempre digo, ¿no? Si el senador Pinto, Leopoldo o cualquiera de los pandinos, digamos, no me dice que es pandino, yo no voy a saber porque hablan igual que yo, lo mismo que los venianos, lógicamente, ¿no? Entonces, o el norte de La Paz, claro, el norte de La Paz, ¿no? Pero claro, todo. La superficie que conquistaron o que colonizaron, ¿no? Porque justamente, tenemos que decir, porque son conceptos que se tienen que marcar para que se entienda y hay un mayor respeto a la región, ¿no es verdad? El hecho de que los empresarios, los colonizadores cruceños, tanto en Beni y Pando, más los territorios que se perdieron, con sus propios esfuerzos, consolidaron esos territorios para el país, porque eran tierra de nadie. Y encima los defendieron con sus propios recursos. Entonces, eso, por ejemplo, es sine qua non para que esté en la historia oficial de Bolivia. Claro, la historia oficial no pone en valor, por ejemplo, a Nicolás Suárez, ¿no? Que son sus recursos. Primero Bacadí, luego Suárez, su capacidad empresarial, que fue la que hizo posible que se cohesione. Y patriotas, Carlos, porque son 100% patriotas. Totalmente, ¿no? Porque el hombre decía, porque ya el negocio de la goma se había caído, él quería, más o menos con la castaña, fibrilar, es decir, sobrevivir. Porque decía, yo me voy de acá y se lo traga la selva y nos lo quitan los brasileros. ¿Cómo se llama? Que subvencionaba la castaña, todas las rescatadoras de castañas son las beneficiadoras, ¿no? Ese es el nombre correcto. Fueron hechas por Nicolás Suárez. O sea, el departamento de Pando, le guste a quien no le guste,
está hecho en función de la empresa de la Casa Suárez Hermanos, ¿no? No, Puerto Rico, Porvenir, Filadelfia, ¿no? Santa Rosa de la Buná, el Sena, la propia Cobija, era parte de No, su... y la actividad ganadera como tal. Y la También, castañera. ellos no se también. puede hablar de la ganadería en el Beni sin ese hombre, esa es la supuesto que matriz. Y la castaña también. La castaña y ganadería, es decir, Así es. Para una historia económica del Beni es imprescindible la figura de Nicolás Suárez. La base productiva de Beni y Pando la pone este tipo. Así es. Qué grandeza. Y con la batalla famosa que... Y mira, hay otra cosa que no se dice, Carlos, que es muy importante recordarlo. Simultáneamente al conflicto con los brasileros en Cobija, el tipo no podía atender las dos fronteras porque estaba peleando con los peruanos en el Manuripi. O sea que simultáneamente definió los límites tanto con el Perú como con el Brasil. Es que la historia oficial no quiere tocar el tema de los límites Bolivia-Perú, Así ¿no? es. Y es más, ni siquiera nos enseñan la cantidad de territorio, que son alrededor de 250.000 kilómetros, que cedimos a Perú, ¿no? En el Tratado de 1909. Ajá. ¿No? Y con el Brasil ni se diga. Bueno, pero digo, en el Brasil fueron esas cachuelas, guerras. por ejemplo, eran al menos compartidas, iban a ser con Brasil, es donde han hecho sus represas y están causando ese problema ecológico, ¿no ves? Así es. La Calderón do Inferno, la cachuela Teotonio, esas eran compartidas con los brasileros porque eran nuestros Pero colonizadores también los que estaban ahí es también. bueno destacar que Nicolás no solamente es la guerra del Acre, sino que él financia también una campaña en el Chaco, ¿no? Claro, no, él ayudó. Él ayuda. Toneladas de charque, digamos, para alimentar a la tropa, qué sé yo, porque Bolivia se lanzó a la guerra del Chaco sin tener seguridad alimentaria. Le compraba todo a los argentinos se declararon amigos de los paraguayos así que ya, como se pudo acá, digamos, claro, la historia se oficial cubrió esa boliviana demanda. niega la presencia de los indígenas del Oriente en la guerra, porque solo habla de Pareciera quechua y que no aymara. los hubo, ¿no? No, Pareciera o que sea, no los si hubo. usted le habla a cualquier persona común que fue al colegio y estudió en los libros bolivianos, los han ninguneado, digamos, no existimos, ¿no? No existimos. Solamente son quechuas y aymara, y podemos hablar de casi 25.000 gente del Oriente que va, ¿no? Guaraníes que los usaban para abrir trincheras, gente que viene del Beni, y mataron ¿no? un montón también, ¿no? Por sospecha, que se comunicaban, se Exactamente. sospechoso, todo lo otro, ¿no? Tampoco hablan de los batallones de jóvenes cruceños. ¿Quién de nosotros no tiene en su familia alguien que fue al Chaco? Así No todos, pero estamos, como dice Carlos, ninguneados en la historia oficial. Así y por es. supuesto, el apoyo de Nicolás Suárez O sea, ni se estamos relata. hablando del aporte del Oriente a la nacionalidad boliviana. Y Nadie a la lo ha República aportado, o sea que lo que le ha dado boliviana, Santa Cruz, el Occidente no ha hecho nada por ellos mismos. No, según ¿No ellos ves? no existe, ¿no? O sea, lo que es Bolivia en la actualidad, esas 3/4 partes de su territorio es un logro eminentemente cruceño. ¿Qué te parece? Eminentemente cruceño. Así Y de una es. pequeña aldeíta. ¿No? Más lo que se perdió, digamos, ¿no? ¿Había influencia cruceña? Porque esto es interesantísimo, digamos, ¿no? En el tema hasta Tartagal, digamos, había una presencia bien efectiva hacia el sur. ¿Cómo? Vendiendo, ¿no? El comercio. El comercio, asentándose y todo eso, De ¿no? nuevo, la vocación Exportadora. productora, exportadora. Así es. Producimos para abastecernos, pero no es simple. Y pese a que no simplemente había, eso. digamos, la contraparte del Estado, ¿no? Porque el Estado es el que tenía que haberse encargado de hacer las grandes obras viales, Bueno, ¿no? cuando, Entonces El era como- Estado llegaba para era como se podía. cuando pudimos venderle azúcar al Estado nacional, decidieron comprarle a Perú y a Así es, inclusive a no le Chile, cobraban, y a escuchá, Chile y no hay nos compraron nosotros. paradojas Hay increíbles, paradojas. porque no le cobraban impuestos a los extranjeros Y a y a la los de aquí nuestra le sí. cobraban. Por eso digo. Pese a que había que ser a lomo de mula, digamos, ¿no? Porque no O sea, había es camiones, increíble, ¿no? Increíble. cómo el azúcar cruceño tenía que pagar impuestos y el azúcar peruano y chileno Entraba estaba gratis, liberado estaba de impuestos. liberado. O sea, ¿cómo se entiende eso? Pues ¿Alguna vez se lo discutió a nivel nacional eso? es que no les interesa. No interesa discutir eso. Y el rol de nuestros parlamentarios en asuntos como esos, porque esa era la época de los buenos parlamentarios cruceños. No, sí, hacían todo lo que podía y todo lo que estaba a su alcance. Ese es uno de los digamos, grandes ¿no? Pero déficits que eran tenemos por el tema insignificantes de en número, ¿no? Es que usted tiene No, 3 no, pero diputados igual. cruceños frente a 15, Claro, por eso numéricamente digo, no eran era insignificantes en No, número. pero digamos, eso no quiere decir que solo se haya tratado en una pero- época, se sí, debe tratar hasta pero- el presente. No, digamos, pero ¿no? estamos hablando de Claro. aquello y estamos diciendo que parlamentarios notables teníamos en ese tiempo.
Así es. ¿Sí? Sí, sí, parlamentarios que se opusieron Por a la ejemplo, firma del el tratado caso del con famoso Chile. memorándum, por ejemplo, es una cuestión para ser expuesta por los parlamentarios en el Congreso, porque fue Claro. el Congreso. A raíz de la venta del Acre, digamos, que con esos dineros, como se estipulaba en el mismo tratado, tenía que haber sido para comunicar el Ajá, Oriente, digamos, ¿no? Y ahí está expuesto, y ellos ya dicen en algunos otros textos, de que saben que van a perder, porque la abrumadora mayoría, como ocurre hasta hoy, Claro. pues es una cuestión Ellos de dicen, números, ¿no? ¿no La ves? abrumadora mayoría del occidente no nos permite avanzar. ¿No? Y es algo pues bastante lúcido, ¿no? Porque ellos ahí exponen todo, digamos, no solo las potencialidades, sino lo que hacen, digamos, ¿no? Porque estos, ¿cómo se llama? Estos conservadores liberales, ¿no? Que abrieron ferrocarriles y se convirtieron, eran para sacar material Mineral. minero bruto, o sea, sin valor agregado, materia prima, y se convirtieron en las grandes vías de importación de los negocios de esa élite reducida, ¿no es verdad? Entonces, en desmedro de nuestra producción. Entonces no les interesaba, y las cosas horribles, mejor no cabe en este momento. Al contrario, en este momento estamos Las hablando cosas que de esto decían, porque- los conceptos, es increíble, no te cabe, digamos. No es lo mismo. El otro día un abogado de repente me está mirando, hablaba de uno de los presidentes liberales de ese comienzo del siglo, y lo alababa, la educación, pero ¿para cuánto? Pues yo Rumá y todo eso, pero 4 gatitos, pues fíjate vos en el estado que quedaron los aymaras y los quechuas, por ejemplo, especialmente los aymaras, que siempre han sido numerosos, ¿no? Que hasta hoy hay un gran porcentaje que tiene los indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo, Así es. ¿no? Entonces, ¿de qué venimos a alabar cosas para beneficio de unos cuantos, digamos, de esa élite minera y y una serie de acciones, ¿no? Entonces, bueno, eso se debe rebatir, ver, porque padecemos consecuencias, ¿no es verdad? Pero es un asunto concatenado.